Muy bien, hermanos. Así que buenas noches. Damos gracias a Dios por que nos da el privilegio de tener un lugar donde podemos congregarnos y continuar estudiando la bendita Escritura. Estamos estudiando los Salmos y estamos en el Salmo 116. Vamos a orar para que Dios nos asista, nos ayude. Su amado Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia, y podamos comprender en esencia este salmo y sobre todo para poderlo aplicar a nuestra vida, ya que sabemos que no se trata solo de entender algo, de comprender algo, de aceptar algo, sino de vivirlo. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por este tiempo, este espacio, este medio, este lugar, oh Dios, en el que podemos como iglesia local reunirnos para estudiar su santa y bendita palabra. Le pedimos una vez más la asistencia de su amado Espíritu, guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Que ese eterno consejo, que ese soberano plan de Dios en Cristo, que fue, Padre Santo, trazado, predestinado antes de la fundación del mundo, pueda ser entendido. Podamos nosotros llegar a comprender lo que la Escritura dice, el más grande amor, el amor de aquel que da su vida por pecadores. Ayúdanos, oh buen Dios, a poder inquirir su consejo, a que su palabra continúe obrando en nuestros corazones, no solamente la fe y la firmeza de la misma, sino también el arrepentimiento de nuestros pecados. Damos gracias por su bendita palabra, creemos que ella edifica nuestras vidas, que continúe ese proceso de santificación, mientras también clamamos, oh Dios, porque sabemos que la misma, mientras continúe por su gracia siendo predicada, enseñada, seguirá siendo instrumental en la salvación de aquellos que todavía han de proceder al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que a Él sea toda la gloria y toda la honra, pues es en Cristo Jesús en quien oramos y en quien damos gracias. Amén. Vamos a pasar a leer el Salmo 116, son 19 versículos, y dice en el nombre del Trino Dios de la siguiente manera: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Continuamos en el 116, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo.
en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Ese es el Salmo 116. Continuamos viendo y esperamos poder mostrarlo una vez más, cómo estos salmos relacionados con la vida del segundo rey de Israel, David, están anclados, están unidos, estrechamente asociados al Mesías. Y la razón es que un día, conforme a la carne, como se le dijo a David, nacería un varón que procedería en términos de linaje de sus entrañas, de su descendencia, pero que conforme a Dios sería su hijo. Así que hay una conexión entre los eventos asociados con la vida de David y la vida de Jesucristo. Y no debe sorprendernos porque en el Antiguo Testamento encontramos lo que son tipos y antitipos. Y los tipos son personas, eventos que muestran lo que se habría de cumplir en la vida de Jesucristo. Vayan conmigo a 2 de Samuel, capítulo 22. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Casi al final, Samuel tiene, 2 de Samuel tiene 24 capítulos. Para que veamos lo asociado, lo ligado, lo similar de este cántico de liberación de David. Según vamos a Deuteronomio, hemos ido en múltiples ocasiones a Deuteronomio capítulo 32, al cántico profético. Aquí también hay un cántico de David que también contiene partes proféticas sobre la persona de Cristo. Y voy a leer al menos los primeros versículos hasta el versículo 6 para que notemos la similitud de lo que David está narrando y el tono y la situación que está viviendo el salmista en el Salmo 116, como se trae aquí en 2 de Samuel capítulo 22. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Así que ya nos está poniendo en contexto. 2 de Samuel surge a partir del momento en que Saúl está procurando la muerte de David, lo está persiguiendo y Dios lo va a librar. Así que es un cántico en respuesta, en agradecimiento porque Dios obró en la vida de David preservándolo. Versículo 2 dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. En varias ocasiones en el Salmo 116, el salmista dice que debe invocar, que tiene razones para invocar a Jehová, y es la misma razón porque él le ha salvado. Y seré salvo de mis enemigos. Y de manera similar encontramos desde el Salmo 2 al Hijo del Hombre, a Jesucristo, al Mesías, al Hijo de David. Tiene un sinnúmero de nombres, siendo perseguido, no siendo entendido, desde el Salmo número 2. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, versículo 4 nuevamente, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Voy a leer el 7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Así que el salmista está dando gracias a Dios porque Dios lo había librado de un momento dado en el que
conforme a la carne, o aquel plan que se había tramado contra él pudo haber muerto. Y en el Salmo 116 tenemos lo mismo. Es una acción de gracias porque Dios lo ha librado de la muerte. De hecho, el Salmo inicia, el Salmo 116, con una expresión de, más allá de gratitud, sino un profundo amor del que habla sobre Jehová, sobre Dios, y da las razones. Fíjese que dice o inicia: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, dice, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Señor. Angustia y dolor había yo hallado. Así que uno puede ver la similitud en 2 de Samuel capítulo 22 y el Salmo 116. Pero ¿quién es este que invoca a Jehová y es librado? Versículo 4 vuelve y dice: entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: Jehová, libra ahora mi alma. Y tenemos la respuesta de Jehová sobre él y las razones por las cuales él ama e invoca a Dios. Dice: clemente Jehová, da varios atributos de Dios. Es justo. Clemente Jehová, versículo 5, es justo. Dice: sí, misericordioso. Porque es justo, pero lo asocia con la misericordia. Porque si Jehová nos pagara a todos solo con justicia, todos seríamos destruidos. Está diciendo: doy gracias porque Dios ha tenido de mí misericordia. Segundo, o tercero o cuarto, dependiendo cómo veamos la asociación entre el justo y la misericordia, Jehová guarda a los sencillos. O sea, Él es la razón de nuestra confianza, nuestra perseverancia. Porque mire lo que dice: estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Entonces tenemos una persona que está dando gracias porque se encontró, tuvo un momento de gran dificultad donde pensó lo peor. Sin embargo, invoca a Dios y Dios responde. Y está el salmista hablando de su amor, de su respuesta por la gracia, por la misericordia, por el don concedido de Dios. Sobre la base de la acción de Dios en su vida, el salmista se determina, si cabe la expresión, creo que sí, a hacer tres cosas. Número uno, a continuar invocando el nombre de Dios. O sea, a continuar, invocar no solamente está hablando de una oración en un momento dado de dificultad, sino a vivir buscando, implorando la gracia de Dios en cada momento, en cada día. Nosotros tenemos la mala tendencia de orar o de invocar a Dios cuando estamos en problemas. Pero el salmista está consciente de que Dios debe ser invocado no solo en medio de una crisis, en medio de un problema, en medio de una situación, sino que debe ser invocado, buscado cada día. Así que esta situación donde Dios lo ha librado, lo lleva a reflexionar y a entender que su oración, su búsqueda de Dios no debe ser una búsqueda momentánea, pasajera, solo porque hay una situación, sino que debe estar basada en una relación. Por eso empieza el Salmo 16 diciendo: amo a Jehová. Es más que un Dios que está ahí para responder, es un Dios que ha venido a auxiliarlo y que Él ha venido a ser parte de ese pueblo. Hay una relación con ese Dios. Lo invocaré. Lo segundo que se determina en la lectura, está en el versículo 9, es andar en sus caminos. Dice: andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Ese andaré es viviré, se usa mucho en el Nuevo Testamento.
cuando se nos dice que debemos andar conforme a sus preceptos, andar conforme a sus mandamientos, la expresión lo que significa es vivir, caminar, obedecer, vivir de acuerdo al camino, a la ley, que no solamente va a buscar a Dios en oración, sino se determina a obedecer su bendita palabra, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto nos libraría de muchas situaciones, porque gran parte de nuestros lamentos, lamentablemente, es porque no andamos de acuerdo a la palabra de Dios. Gracias a Dios que Dios es misericordioso y bondadoso, lento para la ira y grande en misericordia, donde podemos ir y pedirle a Dios perdón y ser perdonados, restaurados, aunque en ocasiones hay un gran precio que pagar. Porque el perdón no significa que no paguemos el precio de nuestro pecado. Andaré delante de Jehová y andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé. Si usted mira, hay una referencia que dice que Pablo citó el Salmo 116, versículo 10 en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Y miren el contexto en que Pablo lo va a utilizar. Para ello tenemos que ir a segunda carta a los Corintios, Nuevo Testamento, capítulo 4. Y está en el mismo contexto. En el contexto de que Dios ha tenido misericordia. Y esa misericordia que hemos recibido debería alentarnos a no desmayar, a no perecer, a no claudicar. Voy a iniciar en el versículo 1 para tomar un poco del contexto. Segunda de Corintios capítulo 4, y dice el apóstol Pablo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que vean el contexto. Pablo está hablando de su ministerio, ya está mostrando las angustias del ministerio y mostrando la razón por la que debe ser agradecido. Está diciendo: hay tantas personas en oscuridad que no pueden ver, que no pueden comprender el evangelio. Yo no solo por la gracia de Dios he podido mirar, entender el evangelio, su luz me ha alcanzado, sino he sido llamado a pregonar este evangelio. Y más adelante está la expresión que está ligada al Salmo 116. Y miren lo que dice: porque el evangelio, andar conforme a la verdad, puede tener un alto precio. Y el precio podría ser aún la muerte. Inicio en el versículo 12. Adelantamos un poco ahí en 2 de Corintios y ahora voy al versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo sabe que por causa de la predicación del ministerio de no adulterar la palabra de Dios, aun cuando había recibido amenazas, la muerte actuaba en él en el sentido de que había un costo. Mientras ellos estaban recibiendo el mensaje tranquilos en Corintio, Pablo estaba sufriendo o iba a pagar un alto precio por el mensaje que predicaba. ¿Pero por qué lo hacía? Ahora vamos a ver la asociación con el Salmo 116, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Esa parte, creí, por lo cual hablé, es la expresión que viene del
Salmo 116, versículo 10. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Así que vivir la palabra de Dios puede tener un alto costo, no solamente el costo de que va en contra de nuestras concupiscencias, de nuestros deseos muchas veces, de lo que quisiéramos hacer, pero son deseos que no se conforman en múltiples ocasiones a la palabra de Dios, pero también porque hacer lo que es correcto nos va a poner en conflicto con un mundo que vive contrario a la palabra de Dios. No puede esperar usted obedecer a Dios y que la gente lo aplauda, no lo va a aplaudir. El mundo se va a tornar en nuestra contra. Eso se lo dijo a sus discípulos cuando los envió a predicar el evangelio. Mientras solo les daba clase, mientras ellos escuchaban el mensaje, estaban allí protegidos, estaban entre ellos. Pero tan pronto los envía a predicar el evangelio, les dice, sus familias se van a convertir en sus enemigos. Y uno dirá, ¿cómo que mi familia se va a convertir en mi enemigo? De hecho, déjeme recordárselo para que usted pueda verlo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10. Inicio en el versículo 21, Mateo capítulo 10, versículo 21. El contexto es que Jesús ya ha escogido lo que van a ser sus 12 apóstoles. Lo puede ver en la perícopa que encabeza el capítulo 10, elección de los 12 apóstoles. Luego en el versículo 5 arriba debe tener su Biblia encabezado y tiene un título y dice misión de los 12. Eso puede cambiar, o sea, no solamente los escoge, sino ahora que los envía para que prediquen el evangelio. Y cuando los envía, les va a hablar de la persecución que vendría por causa de vivir la palabra y de predicar la palabra. Y lo interesante es que la persecución que va a haber, que Jesús, vamos a leer, les va a señalar, les va a profetizar, no se da, uno esperaría que este lenguaje estuviese colocado si ellos estuviesen predicando este evangelio entre territorio gentil. Personas que no entendían, tendrían otra cosmovisión de la vida, otras costumbres. No, era su propio pueblo. Porque sabemos que Jesús limitó en esta ocasión que el mensaje debía ir primeramente a la casa de Israel, donde lo tenemos en el versículo 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que el mensaje a Israel son judíos diciéndole a judíos que habían crecido con algún conocimiento en su casa o por las ceremonias, las actividades religiosas que se llevaban a cabo, de que vendría un Mesías, de que habría salvación y que debían estar en expectación de lo que vendría. Sin embargo, cuando ese mensaje le fue predicado, miren lo que iba a suceder. Versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Vea el punto, es Jesús hablando. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ya les dice qué deben hacer si no lo reciben. Miren lo que adelanto al versículo 34. No penséis, porque a veces tenemos una idea equivocada de que andar en la palabra de Dios implica que todo va a mejorar. Esa es la idea general. Y claro, mejoran muchísimas cosas en nuestra vida porque hacer lo correcto tiene consecuencias correctas. O sea, contamos con la bendición de Dios, hacer lo correcto. Si todo en la vida tiene consecuencias, asegurarnos de que estamos haciendo lo que es correcto es importante. Sin embargo,
Miren lo que Jesús les dice en el versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. La idea es que el Mesías vendría y los judíos esperaban que un reino donde habría paz. El Mesías vendría, vencería a los enemigos. Israel se levantaría como una potencia mundial nuevamente y habría un estado de paz. Y Jesús los va a confrontar con su idea de lo que ellos en ese momento esperan. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Espada? La espada significa conflicto, muerte. Porque he venido, escuche, para poner en disensión al hombre contra su padre. Recuerdan que ya había hablado que habría conflicto. Y ahora está diciendo cuál es la razón de ese conflicto. No estamos hablando de conflicto porque usted sea un malcriado, usted sea un mal hijo. Estamos hablando de que vivir a Cristo, lamentablemente, no va a ser bien visto, ni aún por aquellos que se supone nos aman y que vean un valor en ello. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Como esa verdad no podía ser alterada, eso era lo que iba a pasar. Ahora vea las palabras porque es necesario ese contexto para entender el 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué Jesús está diciendo eso? Porque Jesús sabe que lo natural, lo humano sería evadir el conflicto. Pero recuerda que no es un conflicto porque uno quiere entrar en conflicto. Es un conflicto porque hay una lucha de dos culturas. La cultura de Cristo y la cultura del mundo. Y la tendencia del hombre natural es que, y caído más, es a evadir cualquier conflicto. Y lo que Jesús está diciendo, cuidado de terminar amando más a esa padre, a esa madre, a ese hermano. En otras palabras, renunciando, no viviendo, no andando conforme a mi palabra para que no haya choque. Mira lo que dice. Observe. El que ama a padre o a madre más que a mí. El problema no es que los ame más, que lo obedezca más, que les interese más estar bien con ellos que conmigo. No es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Así que si usted sabe que hacer la palabra de Dios tiene unas implicaciones, si usted sabe que usted tiene que corregir a sus hijos, porque la palabra de Dios así lo demanda, y usted simple y sencillamente porque es su hijito y su hijita, usted cubre su pecado, usted está violando, usted está viviendo de acuerdo a lo que Jesús dice no debería hacer. Estaría usted amando a su hijo, a su hija, a su padre, a su madre, a quien sea, por encima de él. Mire el punto que Jesús lo lleva. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esa parte nos gusta, pero evadimos la de arriba. Yo he visto el versículo 38 citado en múltiples ocasiones. Pero ahí nos está llamando a tomar la cruz, es señal de que de estar dispuestos a qué? A dar nuestra vida a morir. Si tenemos que morir por la verdad, a morir por la verdad. No es que uno está entrando en conflicto, no es que se está buscando el conflicto. La Biblia dice, en cuanto esté de vosotros, buscar la paz con todos los hombres. Pero no es la paz a costa de la verdad. Ahí está el problema. La gente quiere paz y comunión, pero la verdad, para que exista esa aparente comunión, la verdad tiene que ser
sacada, suprimida. Véalo en los intentos que se hacen ya hace años por tratar de llevar al cristianismo en general, según ellos, a un ecumenismo. Para que la iglesia supuestamente pueda andar junta, unida, deben renunciarse a un sinnúmero de verdades teológicas, quedarnos en zonas ambiguas, grises, donde todo quepa, donde todo sea permitido, donde esa verdad no entre en conflicto con nadie. David sabe que andar en la palabra de Dios tendría consecuencias. Y cuando le está hablando a los hermanos en la ciudad de Corintio, les está diciendo que él lo conoce y que él no puede negar la verdad que ha creído. Por eso dice, creí por lo cual hablé. O sea, si de verdad creemos la palabra de Dios, entonces debemos ¿qué? Ahí lo está hablando de hablarla, pero está asociada a vivirla. Lo que está diciendo es inconsistente, no es contradictorio que uno diga que cree algo, pero no lo vive. Tenemos que vivir la Escritura. Y Pablo está dispuesto a dar su vida. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos que el que no tome su cruz y siga en pos de mí, ahí seguir en pos de él es ¿qué? Obediencia, obedecerle. Dice, vuelve y dice, no es digno de mí. Pero no es digno de mí porque esa acción implica caer de la gracia. No, esa acción lo que implica es que tal persona no ha sido salva, no ha entendido. Por eso Pablo dice, yo creí, por lo tanto hablé. Es Santiago, no digas que tienes fe, pero no hay obras. Santiago va a decir, esa es la misma fe que tiene el diablo. ¿Satanás sabe que Dios existe? Si se trata de creer en Dios, Satanás sabe que Dios existe, pues lo creó. Pero si la verdadera fe tiene que ver con un cambio y con obediencia, entonces Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Está diciendo Santiago que hay una fe que no tiene obra, que existe una fe sin obra? No. Está diciendo que tal fe no existe. No existe. No salva, no es una fe salvífica. Porque la verdadera fe nos lleva a una comunión con Dios, que es el Salmo 116, donde la persona, movida por la gracia, por lo que Dios ha hecho, lo invoca y se determina, andaré a caminar en la palabra de Dios. Aunque eso tenga un costo. Casi siempre cuando invocamos a Dios en medio de una dificultad, en medio de una crisis, hacemos promesas. De hecho, hay personas que casi siempre ligan una oración con, bueno, Señor, si tú obras aquí, yo te prometo, yo de aquí en adelante, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a empezar a leer la Escritura, yo voy a hablarle a otros de Cristo. El mismo salmista en el Salmo 116 se hace una pregunta. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Versículo 12. Mira la pregunta que hace. ¿Qué pagaré a Jehová? ¿Cuál va a ser mi respuesta? Y da una razón. Por todos sus beneficios para conmigo. Nos encanta hablar de los beneficios. Quisiéramos una Biblia solo de promesas. Pero el verdadero hombre de Dios que ama a Dios no solamente lo invoca, lo busca cada día, se determina, versículo 9, a andar delante de Jehová conforme a su palabra, sino que cumple. Cumple no la promesa que le hizo a Dios como si estuviésemos teniendo, no sé, contratos con Dios. Está ligado al andar. Lo que está diciendo es que sabe que debería haber una respuesta clara
de aquellos que dicen amar a Dios. Realmente yo leía este salmo y me preguntaba si eso se puede ver en nuestra vida, en mi vida. Pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo. Y pagaré no es una cuestión de salvación por obra, eso no es lo que está diciendo. No está diciendo debo acumular debo hacer ciertas cosas para que Dios actúe. No, todo lo contrario. Lo que está diciendo, ya Dios ha hecho tanto por mí, ¿qué me toca a mí? Ya Dios ha mostrado su gracia, su amor. La pregunta del salmista es cómo yo demuestro mi amor hacia Dios. Nos encanta hablar del amor de Dios. Pero Jesús también le habló a sus discípulos de su respuesta. Les dijo, vosotros conoceréis que me amáis cuando guarden mis mandamientos. Entonces, de la boca para afuera uno dice muchas cosas. Somos expertos con nuestra prosa, con palabrería. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora, no mañana, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Si hay un compromiso a invocar a Dios, a vivir de acuerdo a lo establecido por Dios, y que ese compromiso, esa búsqueda de Dios, ese andar en obediencia, sea visto, que se pueda ver que hay una respuesta. Esa respuesta ante el más grande amor. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. ¿Por qué habla de la muerte de los santos? Porque esa parte de pagar a Jehová a todos por todos sus beneficios, o la expresión ahora pagaré mis votos a Jehová en el versículo 14, vea que se repite en el versículo 18 nuevamente. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Viene del Salmo 22. Y el Salmo 22 es un salmo mesiánico. En otras palabras, como empezamos, ahora vemos la conexión con Jesucristo, que también pasa por angustia. Sabemos la angustia de Getsemaní, aquel momento donde le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Salmo 22. Voy a iniciar la lectura en el versículo 22. Y van a ver la asociación con Jesucristo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Esos hermanos es la congregación. Véalo como lo dice ahora. En medio de la congregación te alabaré. Él dice, yo voy a pagar mis votos. Van a ser públicos mi ofrenda. Voy a ir al templo. Voy allí a Jerusalén. Voy a honrarte delante de todo el pueblo. Ese pasaje que vamos a leer hasta el versículo 25, donde va a volver a decir, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. O sea, va a ser público, que otros puedan ver que yo te amo, no que lo digo, que se puede evidenciar mi amor, mi respuesta ante tu misericordia. Si usted mira el versículo 22, Salmo 22, tiene una referencia que lo lleva usted a Hebreos capítulo 2 versículo 12. ¿Y por qué a Hebreos? Porque el autor de Hebreos cita el Salmo 22 que está conectado al Salmo 116 y dice que ese quien va a pagar sus votos no es otro sino Jesucristo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 2 versículo 12 para constatarlo, para verlo. Y esos santos, o aquellos donde él dice delante de la congregación, pagaré mis votos, en Hebreos 2 representa al pueblo que Cristo vino a salvar.
pero que lo vino a salvar por medio de ¿qué? De su muerte. Se encarna para dar su vida para salvar a un pueblo. Hebreos capítulo 2, el versículo 5 hasta el versículo 10, vemos el cumplimiento de Cristo, que es el Salmo 8. Ya esto lo hemos hablado, especialmente las partes de los versículos 4 al 6. El autor de Hebreo hace referencia al Salmo 8 y dice que aquel que Dios le dio todo dominio, a pesar de ser hecho un poco menor que los ángeles, estaba hablando de Cristo. ¿Dónde lo dice? En el versículo 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Está hablando de la obra de Jesús. Y ahora pasa a hablar del propósito de su encarnación. Versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Estamos viendo eso el domingo, cuando hablábamos del ministerio de Jesucristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, no dice a todos, habiendo de llevar a muchos, no a todos, a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. O sea que Cristo en vida, en su encarnación, también tendría que experimentar ¿qué? Aflicciones. Y su aflicción mayor sería que el tener que dar su vida por ese pueblo. Dice, porque el que santifica, versículo 11, y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿A quién hermanos? A los que viene a salvar. Diciendo, versículo 12, vea que usted tiene una nota que lo devuelve al Salmo 22, 22. Su Biblia debe tener una nota en Hebreos capítulo 2, versículo 12. Cuando dice, en medio de la congregación te alabaré. Mi Biblia tiene una referencia y dice que eso viene del Salmo 22, 22. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, ¿quién está honrando a Dios en medio de la congregación y pagando los votos? Porque llegamos al Salmo 22, porque el salmista dice, lo voy a invocar, voy a andar delante de Jehová, y voy a pagar mis votos delante de Jehová. O sea, voy a cumplir lo que Él me ha mandado hacer. ¿Y qué Él toma? La copa de la salvación. La copa de la salvación. Esta es la copa del nuevo pacto. Pero esa copa sería mediada mediante su muerte. Y el Salmo 22 habla de su muerte. Hebreos 2 habla de su muerte. Yendo al Salmo 22 dice que era necesario que Él se diese por aquellos que vendría a salvar. Mira cómo lo especifica de manera clara el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, o sea, se encarnó en un cuerpo de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a esclavitud, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces la descendencia de Abraham en Hebreos capítulo 2 representa a todos y cada uno. Representa a aquellos que pudieron ver en Cristo el Salvador. Representa a aquellos que el Hebreos capítulo 2 dice que son los hijos que Dios le dio. Mírelo en el versículo 13. Y otra vez yo confiaré en Él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Vino a dar su vida por los hijos que Dios le dio. El Salmo 116 está hablando de la angustia y del dolor. No que experimentó meramente David
cuando fue perseguido por Saúl, sino cambia el dolor y la aflicción que sentiría el propio Cristo durante su ministerio sacerdotal por causa de que debía dar la muerte, debía dar su vida, debía morir para traer salvación. Pero el Salmo 106 termina con una clara determinación, no del salmista, sino de Cristo, de lo que Él ha venido a hacer. Ese voto, ese pacto. Y lo que Jesús está diciendo, el Salmo 16 está haciendo alusiones que Cristo pagaría el voto, cumpliría su parte en el pacto. El temor a la muerte, el temor a las circunstancias, el temor a la persecución, el temor al rechazo, no se interpondría entre el plan de Dios. Cristo cumpliría la parte que había sido trazada. Por eso Él dice, yo soy tu siervo. Ese es el mismo siervo sufriente de Isaías 53, que en sentido genérico, versículo 16, podría ser colocado a cualquier hombre. De hecho, Pedro se llamaba siervo de Jesucristo. Usaban la palabra esclavo, podría ser traducido como esclavo. Pero el siervo que Dios iba a utilizar para pagar el voto y traer salvación, la copa de la salvación, no era otro sino Jesucristo. Y el Salmo 22 claramente lo corrobora. Voy a leerlo ahora completo y vea su similitud con el Salmo 116, Salmo 22, 22 al 25, y dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabarle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. ¿Y quién era el afligido? Cristo tendría que ser afligido. Ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Por lo tanto, el versículo 25 dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de Jehová. Y el Salmo 22 está hablando de Cristo. Cristo. Regresamos al Salmo 116 para ir finalizando. Voy a leer ahora completo para que pueda ver esa porción desde el versículo 12 hasta el 19 y cómo se repite 3 veces pagaré. La primera en la pregunta, debo cumplir, debo vivir de acuerdo a la palabra de Dios porque Dios ha sido bueno conmigo, y luego la respuesta, sí, lo pagaré, y es mis votos a Jehová. Y luego dice ahora en el versículo 18, dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimades a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Vamos a resumir lo que hemos visto en el Salmo 116. Tenemos una persona que está agradecido. Podríamos verlo en la vida de David, si lo vemos como iniciamos, conforme a 2 de Samuel, capítulo 22. El contexto podría ser aquel momento en el que estaba siendo perseguido por el rey Saúl. O sea, el perseguido por su propio pueblo. Y Cristo sería perseguido, ¿qué? Por su propio pueblo.
Sin embargo, Dios lo libra. ¿Lo libra de qué? Su alma no quedaría en el Seol, como se menciona allí en el Salmo 2 o en otros salmos, donde se habla de la resurrección de Cristo y lo testifica Pedro en el libro de los Hechos, donde menciona a David diciendo que David ya había profetizado la resurrección de Cristo, se levantaría, Dios no lo abandonaría. Aunque moriría, no quedaría, su alma no quedaría en el Seol. Dios lo levantaría. Y la respuesta de este ante la gracia y la misericordia de Dios que vemos en el versículo 12 es una respuesta de amor. Dice, yo amo a Jehová. Pero amor es una cuestión abstracta. Si se queda solo en palabras, ¿amor es qué? Decir usted que ama algo debe ser más que palabras. ¿Y cómo vemos el amor representado en hechos concretos en el Salmo 116? Ante la bondad de Jehová, el salmista dice, lo invocaré todos mis días, versículo 2. Todos mis días, no en el día de la aflicción. Dice, lo voy a buscar todos los días. De hecho, si buscáramos a Dios todos los días, posiblemente tuviéramos menos días de aflicción. Nos levantamos, hacemos algunas cosas porque son parte de lo normal. Vamos al baño, nos lavamos los dientes, nos vestimos, vamos a trabajar y hacemos, pero no sacamos ningún tiempo para dar gracias, para pedirle a Dios que nos dé entendimiento, que podamos glorificarlo, que podamos dar buen testimonio, que las puertas que Él pueda presentar las usemos para su gloria. Dios no es un amuleto. Y si hay una verdadera relación, el salmista está diciendo, entonces esa relación debe ser continua. Dios ya ha demostrado su amor, yo también debo demostrarlo, invocaré a Jehová todos los días. Pero no es solo invocarlo, se compromete a andar, a vivir. Versículo 9, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, voy a dar testimonio de lo que Dios ha hecho, voy a vivir conforme a la Escritura, voy a dar testimonio delante de otros de lo que Dios significa para mí. Porque la invocación puede ser algo privado, algo que nadie ve. Usted está en su casa, usted oró en su casa, pero son nuestras acciones las que los otros ven. Aunque los fariseos, Jesús los criticó porque no se veían sus acciones, pero sí hacían unas oraciones muy largas para ser escuchados por los demás. Su forma de dar a entender que ellos eran espirituales eran oraciones repetitivas y largas. El salmista dice, no, la oración no es un medio para ser conocido de esa manera, es mi vida. Y tercero, lo que me toca, mi responsabilidad la voy a cumplir. Mis votos pagaré a Jehová y lo voy a hacer presente delante del pueblo. ¿Pueden ver otros la obra de Dios en nosotros? ¿Pueden ver otros el amor que nosotros decimos proferir a Dios en nuestra vida? ¿O es algo que nosotros decimos con nuestra boca, pero otros no pueden verlo? Es una contradicción decir que uno ama algo, pero eso no guarda ninguna relación con lo que hacemos, con cómo vivimos, con el tiempo que invertimos. Invocaré, andaré y pagaré. Son tres acciones que el salmista se compromete a llevar a cabo. Pero ahora descubrimos que es más que el salmista, que no se trata solo de un salmo que trata de decirnos, a instarnos a que busquemos a Dios, a que vivamos conforme a su palabra y que cumplamos con nuestra parte. Es mucho más glorioso. Nos está diciendo que ese compromiso fue el compromiso de Cristo. Por eso cuando vemos los evangelios, vemos todo el tiempo a Jesucristo que invocando, orando al Padre, hablando con su Padre, al punto que los discípulos le pidieron, enséñanos a orar. ¿Cómo haces? ¿Cómo? Enséñanos a orar. Jesús no los mandaba a hacer cosas
Jesús les mostraba lo que debían hacer. A veces pedimos que otros hagan lo que nosotros no hacemos. Cuando Jesús mandó a sus discípulos, Él salió con ellos. Él salió con ellos. Nada de lo que los discípulos hicieron o se les requirió que hiciesen, lo hicieron desconectados o ciegos de qué era lo que debían hacer. Lo veían en su maestro, lo veían en Cristo. Cuando lo criticaban, Jesús decía, yo hago lo que el Padre hace. O sea, yo ando por donde el Padre anda. Yo hablo lo que el Padre habla. Y por último, Jesús cumplió lo que nadie podía cumplir. El hombre le era requerido amar a Dios. Y sobre la base de ese amor, ese hombre podía alcanzar o podía tener con Dios una buena relación. Pero ¿qué hombre podía amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con toda su fuerza? Ninguno. Pero el del Salmo 116, cuando lo vemos en Cristo, entonces sí, Jesús, cuando inicia el Salmo diciendo, amo a Jehová, no es algo carente de significado, no es hueco. Ese amor y su vida entregada, ese amor y el cumplimiento de su voto están anclados, asociados, andan de la mano. Pienso que el problema con nuestro cristianismo es que hay mucha desasociación entre lo que decimos creer y lo que realmente vivimos. Ojalá que la pregunta que descansa en el versículo 12 nos lleve a tomar una decisión mucho más profunda que un mero acto emocional de momento pasajero, de corta duración, efímero. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias en esta noche por poder leer el Salmo 116 y tener algún entendimiento sobre lo que ese salmo implica, lo que ese salmo comunica. Y la realidad es que aquellos que hemos alcanzado la gracia de la vida, que hemos sido perdonados, que hemos recibido el más grande amor, tenemos razones de sobras para amar a Dios. Sin embargo, Dios, nuestro amor no siempre se evidencia. En ocasiones hay cosas, situaciones en nuestra vida, pecados y tentaciones que nos llevan, Señor, a violar tus mandamientos y tus preceptos. Donde oramos y te invocamos solo cuando te necesitamos. Donde nos comprometemos a andar o a vivir si tú actúas primero. Si garantizas de alguna forma o en alguna manera que vas a actuar en nuestro favor. Donde lo que deberíamos hacer porque somos siervos, porque tú eres el creador, porque tú eres el soberano. No lo hacemos, Señor. No cumplimos lo que decimos. De hecho, no solamente no cumplimos con lo que deberíamos hacer, sino que somos niños ingreídos que luego se lamentan y se quejan procurando un nuevo beneficio. Perdónanos, oh Dios, porque nuestro amor no es el amor que deberíamos demostrar.
Y no se trata de algunos, realmente no hay ninguno de nosotros que te ame como tú mereces, Señor. La realidad es como Juan lo estableció, te amamos porque tú nos amaste primero. Y te amamos conforme también a esa gracia que recibimos, como dice Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, Dios, aún te amamos sobre la base de lo que tú has hecho en nuestra vida. Ayúdanos, oh buen Dios, a poder tener un momento de reflexión profunda como lo tuvo el salmista y a entender que hay múltiples razones nuevamente para cumplir nuestros votos, para vivir de acuerdo a tu palabra y para buscarte cada día. Perdónanos cuando no lo hacemos, por lo tanto, perdónanos en este mismo momento y ayúdanos, auxílianos, oh Dios, a poder cumplir con aquello que se nos demanda, pero que a la vez su gracia y su espíritu nos auxilian a poder cumplirlo. Porque la realidad es que no se trata de un esfuerzo humano, se trata de su gracia en nosotros. Que podamos entonces, oh Dios, de buena voluntad someternos a su bendita gracia, a procurar, Señor, de buena voluntad el obedecer sus mandamientos, no solo porque es para nuestro bien, sino porque nosotros debemos buscar y procurar su gloria. Un nivel que en muchas ocasiones no hemos llegado, porque no se trata solo de que es para nuestro bien, es que deberíamos vivir para su gloria. Ayúdenos, Dios, y perdone nuestras ofensas y nuestros pecados, pues como el mismo salmista va a escribir y ya es esbozado en otras partes, en otros salmos, en pecado me concibió mi madre y pedí el auxilio, y requería, renueva, oh Dios, un corazón recto, un espíritu recto dentro de mí. Ayúdenos, Señor, a amarle como usted merece. Damos gracias por este tiempo donde podemos profundizar y tener una reflexión en su palabra. Le pedimos que su palabra no quede atrás, sino que cumpla su obra en nosotros. Damos gracias en todo y por todo, pues es en Cristo Jesús en quien oramos. Amén. Amén.